Bueno, vamos a hablar acerca de la Perashá Beshalach del Zohar. Está escrito, estamos todavía en el tomo número 9, donde está Bo y donde está Beshalach. Está escrito, las primeras palabras de esta Perashá dicen lo siguiente: Vayehi Beshalach Paro et Ha'am. Oigan lo que dice: Vayehi Beshalach Paro et Ha'am. Y aquí que el faraón mandó, dejó ir, los envió al pueblo, dice, al desierto. Esto ocurrió después de que el corazón del faraón fue doblegado por las plagas. Y ese misterio de las plagas lo vamos a revelar completo en el canal privado, para lo cual yo sugiero que se suscriban al canal. Tiene un costo pequeño, pero vale la pena hacer esas inversiones porque hay aspectos de esta sabiduría que no deben de revelarse en público porque pueden hacer daño a personas que quieren manipular estos aspectos sin trabajar en las correcciones de sus emanaciones internas, ¿verdad? Entonces esto ocurre cuando Paró ha sido obligado ya, pero aquí es curioso, algo curioso, que Israel ya no es llamado Bene Jacob, Bene Israel, sino que es llamado Ha'am, ¿verdad? Ha'am. Y esto ocurre porque ya Israel ya estaba mezclado con los Eref Rab, ¿verdad? Pero estos Eref Rab, ¿de dónde salieron? Porque la gente piensa que los Eref Rab tuvieron su origen en el desierto, en la travesía hacia el monte Sinaí, lo cual es cierto en una parte, pero el 80% de los Eref Rab ya estaban en Egipto mezclados con los israelitas en Misraim. Y cuenta el Mashal, el Midrash, que cuando los egipcios, en el tiempo de la crisis, de la hambruna a que fue sometida Misraim, y cuando Yosef Hasadik era el virrey de este mundo, todos los egipcios iban a pedirle comida a, a Yosef. Entonces Yosef Hasadik les pedía que se circuncidaran. Y muchos de ellos fueron circuncidados por Yosef Hasadik. Y el problema ahí surgió porque estos circuncidados por Yosef lo hicieron por una necesidad, lo hicieron por satisfacer su necesidad por satisfacer una pasión baja, por satisfacer un deseo, y no por la convicción de la emuná. Y entonces estos, al haberse circuncidado entre dos pensamientos, sus pensamientos idólatras y paganos no salieron de ellos, aunque ya fueron circuncidados por el Sadik, entonces ya eran judíos prácticamente. Entonces, en las primeras palabras de la Parashá Beshalach se denota en el Zohar, cuando dice Vayehi Beshalach Paro el Ha'am, aquí Paró envió al Ha'am, al pueblo, ya no es mencionado como Bene Israel, sino que es mencionado como Ha'am, el pueblo. Y en esta parashá, Yosef Hasadik es llamado Simaná di Geulah, llamado la señal de la redención. Yosef Hasadik recibe este nombre en el Zohar, Simaná di Geulah, porque él tiene la señal de la redención, y la señal es la circuncisión en los que vienen a juntarse en las salas de la Shehinah.
Esa es una señal de la redención, que muchas personas van a entrar a formar parte de las salas de la Shejina. Esto está escrito en la Parashá Beshalach, numeral 42, en la página 147 del tomo número 9. Y también aquí hay un mashal donde Moshe Rabenu ya va de salida, pero él recuerda la promesa que le hizo a Yosef Hazadik, a sus descendientes y a Yosef, de sacar sus huesos de Misraim y no dejarlo ahí. Pero Moshe Rabenu no sabía dónde estaban enterrados esos huesos y Faraón, Paró, había sumergido el cover. El cover es el cofre donde está el cuerpo del Sadik. Lo sumergió en el centro del río Nilo, del Nilus. Y es así que qué rico el aroma, muy hermoso. Y es así como Moshe Rabenu, a través de una mujer que se llamó Serach Bat Asher, le revela el lugar en donde está oculto en las profundidades del Nilo el cover de Yosef Hazadik. Y también le revela el nombre a través del cual ese cover va a flotar. Y le reveló el nombre, ¿verdad? Y Moshe Rabenu se paró frente al Nilo y dijo la palabra secreta y el cover se levantó, ¿verdad? Esa palabra fue la palabra Shor, ¿verdad? Que significa buey o significa toro. También cuenta este Midrash que cuando llegaron a la orilla del mar, todos estaban rogando al Creador para que el mar se abriera. Unos estaban gritando, otros estaban afligidos, otros estaban rezando. Moshe Rabenu levantó el báculo y el mar no se abría sino hasta que entró en el agua Naxón ben Aminadab, y el agua comenzó a subir por su cuerpo hasta que llegó a la nariz. Y él tomó el cover de Yosef Hazadik, y cuando el cover entró en el agua del Yam Suf, el Yam Suf se abrió en 12 túneles, en 12 senderos, y fue de esa forma que Israel fue salvado del exterminio a la orilla del Yam Suf. Entonces, en esta parashá ya se habla de los 72 nombres que están compilados en Éxodo 14, versículos 19, 20 y 21, donde hay 3 versículos que tienen 72 letras. Y ahí están escondidos los 72 nombres por medio de los cuales, con la potencia de los cuales se abrió el Yam Suf. Y también la palabra Yam Suf es un código que tiene que ver con Yosef y el cover de Yosef. Una vez que el cover de Yosef, o sea, el kever, el cover, el féretro, tocó el agua, el Yam Suf se abrió. Y las mismas letras que forman Yam Suf forman Yosef cover. Entonces, el misterio son los huesos de Yosef Hazadik, en cuya esencia se encuentra la señal de la redención. Por lo tanto, hay un comentario que se hace en el Zohar, en el numeral 43, que dice: Kama Habiba, cuán querida, dice, Oraitá Kame Kadosh Baruju, es la Oraitá, la Torah delante del Creador. De Holman, de Istadal Beraitá, y todo aquel, dice, que se ocupa en unificarse a la Torah, dice, Rahim Hu, dice, va a ser muy querido, dice, Leilá arriba, Berrahum Hu Letataá, y va a ser muy querido abajo. Kushá Perihu, dice, el santo bendito es él, Atzitlei, dice, lo escucha a él, dice, le miluloy, todas sus palabras, ¿verdad? Pero esta palabra Atzit está escrita como una Aleph, una Sade, una Yud y una Taf.
es un destello, ¿verdad? Está enraizada en la palabra nitzutzot, chispas, y este atzitlei significa lemeluloi, significa que las palabras de esta persona que se unifica a la Torá, sus palabras serán dulces y serán como destellos para los demás. Y luego sigue diciendo el Zohar, lo shabiklei, no lo abandonarás en Bea y Alma en este mundo, velo shabiklei, y tampoco lo va a abandonar, dice Bealma de Atei, en el mundo venidero. Y Abal dice, pero, dice el Zohar, la Torá de esta persona debe ser completamente pura, porque precisamente la mezcla del paganismo con la idolatría y los aspectos sagrados de la Torá son exactamente el caldo de cultivo para que surja el alma llamada Erev Rav. Y la mezcla de lo sagrado con lo profano, cuando una persona se circuncida en la idolatría, engañando los tribunales, solo presentando un rostro arquetípico por fuera, con su vestimenta, su barba, y logran engañar a los tribunales. Y ya en la tierra de Israel van a formar sectas que no tienen nada que ver con la cultura, costumbre, tradiciones del pueblo hebreo. Entonces, estos son los Erev Rav. Quiero dejar muy en claro, porque mucha gente me ha escrito que los rabinos o algunas secciones del judaísmo que andan de negro con peyot, me escribieron que ellos son los Erev Rav, no son los Erev Rav, con la cabot le rabanut, todo el honor para nuestros rebis y maestros. Los Erev Rav son aquellos que se circuncidaron por Yosef Tzadik, pero que no abandonaron la idolatría de Misraim y que hoy en día se circuncidan sin abandonar los conceptos de idolatría que el sistema de este mundo sembró en ellos, y que vienen a las costumbres, a las tradiciones, a la cultura hebrea, arrastrando todo aquello en lo que vivieron casi toda su vida, y quieren, al venir a las costumbres y tradiciones hebreas, mezclar su creencia antigua con la actual. Por lo tanto, un Erev Rav es la mezcla del paganismo de esta persona con los conceptos puros de la Torah. Y esto hay que dejarlo muy en claro, porque hay mucha gente que está equivocada en esos principios, y eso hay que dejarlo muy en claro y muy bien explicado. Así que esto es lo que dice en términos generales esta parashá. Y sigue diciendo aquí, dice, y Hashem iba delante de ellos durante el día, dice. Eso está escrito en Shemot 13:21. Y Rabí Yossi abrió la discusión de este tema diciendo lo siguiente, Lem Natzeat al Ayelet HaShahar, al músico principal sobre Ayelet HaShahar. Este Ayelet HaShahar en las Biblias seculares, gentiles, se tradujo como el lucero de la mañana, pero aquí no dice el lucero de la mañana, dice Ayelet. Este es el femenino del Ayil. El Ayil es el carnero, Ayelet es la carnera, o sea, la sierva, ¿verdad? Ayelet HaShahar, la sierva de la mañana, dice, del amanecer. Y dice, eso está escrito en Salmo 22:1, y dice, cuán amada es la Torah ante el Santísimo. Y dice aquí, Kama Habibá, cuán querida, dice Uraita Kamei, Hakadosh Baruj Hu, cuán querida es la Torah delante de Hakadosh Baruj Hu. Y eso es muy importante de entender, que cuando la persona quiere estudiar la Torah, debe entender que la Torah vino de otro mundo a este mundo y que es un regalo del cielo a la humanidad. Pero hay un requisito. Y el requisito es que la persona primero debe de circuncidar sus pensamientos, arrancar de su mente y de su memoria su vida de paganismo y de idolatría,
circuncidar sus ojos, entender que la visión del judaísmo es muy distinta a la visión de las otras creencias, si el judaísmo se puede llamar una creencia, si acaso. Circuncidar los oídos, circuncidar la forma en que oímos y interpretamos las palabras que están alrededor de nosotros, circuncidar el olfato para poder percibir los olores del Gan Eden, como nos acaba de pasar aquí, muy hermoso lo que pasó. Circuncidar la boca, limpiar la boca de las palabras llenas de ira, hirientes, que solo se utilizan para lastimar al prójimo y no entiende su cabeza cavernícola de la tolerancia y del respeto hacia el género humano y del respeto hacia todos los reinos, mineral, vegetal, animal y sobre todo al ser humano, sin importar quién sea la persona. En el judaísmo se enseña a respetar al ser humano y no transgredir su dignidad. Pero hay un montón de gente que se hacen amigos de un rabino y ya se creen más judíos que los judíos. Conozco personas así, que por ser amigo de un judío cree que puede jetear a los judíos del país. Entonces ese está más perdido que un cabro. Y por eso él sobreaclara estos conceptos y dice que aquel que ama la oraitá del Creador tiene que purificarse. Y una vez que ha purificado su boca, tiene que circuncidar su corazón, Brit Lev, hacer una alianza en el corazón y sacar de ahí las piedras picadas, sacar las ideas antiguas acerca de lo que él creía que era la Biblia, pero que no era. Y debe de entregarse a su Creador, entendiendo que él se va a someter al dominio divino sobre su vida y hasta entonces esa persona va a ser circuncidada por los tribunales. No sin antes haber conocido, haberse relacionado con la comunidad a la que pertenece y haber convivido con ellos para entender cómo es la vida de los judíos. Entonces hay muchos que quieren ser jefes de los judíos y ni siquiera son judíos. Hay muchos que quieren representar a los judíos en estos lugares y no son ni siquiera circuncidados, no son judíos. Entonces hay que tener cuidado con lo que pasa hoy en día. Y hay que tener cuidado con quién se estudia y a quién se sigue en estos asuntos. Porque los conceptos que la tradición tiene, primero pasan por el aspecto de la pureza y por el aspecto de la santidad. Así que amigos, esto es lo que podemos decir por ahora de la Parashá Beshalach. Les mandamos un abrazo a todos. Recuerden que estamos impartiendo cursos en privado, donde hablamos de cosas más profundas y queremos ayudarle a la gente a entender estos principios y estos conceptos. Amigos, Mazel Tov, hasta pronto.